El presidente Gustavo Petro el pasado 21 de junio de 2025 cumplió su promesa de trasladarse hasta Medellín, específicamente hasta la Alpujarra, a pesar de las amenazas, a pesar de los hostigamientos y por supuesto también a pesar de las palabras en contra del presidente Gustavo Petro por parte de personas de la oposición como el mismo Federico Gutiérrez, que en reiteradas oportunidades mencionó que supuestamente el presidente iba a Medellín única y exclusivamente a agitar los ánimos, que el presidente nunca había hecho presencia en Medellín. En reiteradas oportunidades, además, a través de los medios tradicionales, el mismo Federico Gutiérrez ha dicho que supuestamente el presidente odia a Antioquia. Pues a pesar de todas esas palabras, amenazas y hostigamientos por parte de la oposición, el presidente llegó hasta la Alpujarra. La manifestación y la concentración fue masiva, a pesar de que muchos dicen que supuestamente Medellín es uribista. Pues esta imagen que ustedes están viendo ahí en pantalla dice todo lo contrario, tanto que incluso los mismos asistentes corearon fuera Fico desde allí, desde Medellín. Ya lo vamos a escuchar. Sin embargo, pues en este evento, en esta concentración, estuvieron presentes varias personas del gabinete del presidente Gustavo Petro, como el ministro de Trabajo, el ministro de Educación. También estuvieron presentes senadores, representantes a la Cámara, y los que más causaron conmoción, de los que más se quejaron, de los que más hablaron a través de los medios tradicionales y por supuesto también los que dicen llamarse periodistas y la oposición, fue por la presencia de personas que en algún momento pertenecieron a bandas criminales, que pertenecieron a organizaciones que de alguna u otra manera pues afectaron a Medellín en su momento. Lo que no hablaron los medios tradicionales y mucho menos los de la oposición fue la razón por la cual estas personas estaban allí en tarima. De eso no hablaron. Le dieron micrófonos a Federico Gutiérrez para que se quejara durante varios minutos sobre la presencia de estas personas, pero no hablaron en realidad qué hacían ellos allí. Sin embargo, esas mismas personas que están siendo cuestionadas en este momento por Federico Gutiérrez, incluso por la misma Claudia Carrasquilla, que en este momento es concejal del Partido del Centro Democrático, la autodenominada exfiscal de Hierro, esa misma que en este momento está siendo investigada y que podría ser juzgada por falsos positivos judiciales, también se quejó. Esos mismos no dicen absolutamente nada frente a las recientes declaraciones de esos mismos que pertenecieron a bandas criminales y que en una entrevista que concedieron a RTBC hablan de que ellos les dieron su apoyo, que los ayudaron con votos, que los ayudaron con favores, que antes sí los llamaban, que les pedían cosas, que todo era a escondidas, pero que como ahora se está realizando un proceso de paz con esas bandas criminales que le hicieron la vida imposible a Medellín, ahora sí les parece indignante. Así son los uribistas, así es la oposición de nuestro país, que por supuesto tal parece que les sirve más la guerra, que les sirve más el conflicto armado, que les sirve más las armas y la sangre en nuestro país, porque finalmente la guerra siempre será un negocio para ellos, porque nos quieren seguir vendiendo miedo, nos quieren seguir vendiendo inseguridad para llegar en el año 2026 como los salvadores. Quiero que empecemos inmediatamente este video pues con esta fotografía que ustedes pueden observar ahí en pantalla. La manifestación, esta convocatoria realizada por el presidente Gustavo Petro fue realmente masiva. Lo pueden observar ustedes ahí en estos 5 segunditos de este video. Muchos decían que supuestamente el presidente no iba a llenar la plaza de la Alpujarra, que no iba a llenar Medellín, pero estas imágenes demuestran absolutamente todo lo contrario. Además, les mencionaba yo a ustedes hace un momento que hasta los mismos medellinenses gritaban fuera Fico. El mismo Federico Gutiérrez a través de sus redes sociales mencionaba que supuestamente el presidente no tenía absolutamente nada que hacer en Medellín. Pero ¿por qué lo decía? Porque le daba miedo que los colombianos se enteraran que Medellín en su totalidad no lo apoya. Vean esto. Nosotros
aquí debemos ser conscientes. Fuera Fico era lo que gritaban los mismos medellinenses, a pesar de que incluso varias personas de la oposición, como la senadora Paola Holguín del Partido del Centro Democrático, estaban mintiendo y asegurando que supuestamente las personas que habían llegado hasta allí habían sido llevadas en buses, que les estaban dando supuestamente 200.000 pesos, que además les estaban dando refrigerios, entre otras cosas, que por supuesto lo dicen porque no son capaces de aceptar que el presidente Gustavo Petro solo tiene una gran convocatoria. La oposición, a diferencia del presidente Gustavo Petro, tiene que realizar una convocatoria sobre una marcha que en realidad no fue una marcha por la paz, no fue una marcha por el silencio. Utilizaron el sufrimiento de Miguel Uribe Turbay y el lamentable atentado para poder convocar a las calles, porque solos no pueden. María Fernanda Cabal no puede sola llenar una plaza de Bolívar, por ejemplo. Paloma Valencia no puede llenar, por ejemplo, una plaza en Barranquilla completamente sola. Paola Holguín mucho menos va a poder llenar una plaza como lo realiza el presidente Gustavo Petro en Medellín. Y ese es el odio y por supuesto ese rencor que tienen en contra del presidente Gustavo Petro, y no les queda otra que mentir. Además, el presidente en medio de este evento se refirió a lo que mencionó Federico Gutiérrez, de que supuestamente el presidente Gustavo Petro llegaba a Medellín única y exclusivamente para agitar los ánimos y no para dar soluciones. El presidente no se quedó callado, sin embargo quiero que ustedes escuchen y que recordemos lo que mencionó aquí el presidente antes de que nos vayamos a las recientes entrevistas que concedió Federico Gutiérrez y por supuesto a las declaraciones de estos ex cabecillas de bandas criminales, en donde aseguran que Federico Gutiérrez, que varias personas del uribismo, que incluso hasta la misma Claudia Carrasquilla, que también vamos a ver cómo se indignó por la presencia de estos hombres ahí en tarima, pues en su momento sí los buscaban, los llamaban, los alababan, los necesitaban, porque para ese momento sí les parecían las bandas criminales que éstas podían estar a su favor. Vean esto por favor antes de irnos para allá. Por ahí un alcalde dijo que yo no debería venir aquí. ¡Mamola! El presidente va a donde quiera, porque es el jefe del Estado por el voto popular. Yo no le tengo miedo, no amenace. Creyó que toda Antioquia estaba en mi contra. Y yo ya me temo que la mayoría no está en mi contra. Acostumbrados. Aquí no gritamos fuera. Ojo. Ya me llenaron la plaza de Bolívar diciendo que gritaron fuera Petro. No. Ellos están invitados a esta democracia, pero a la democracia, no a la gobernanza paramilitar y la neoesclavitud. Acostumbrados a la palabra desaparecer, entonces desaparecieron mentalmente 1 millón de antioqueñas y antioqueños que votaron por el gobierno del cambio. Yo creo que ya somos 1,5 millones y quizás más. Delegados de las mesas de paz y delegados del Comité de Impulso de la Sociedad Civil. En este acto, y yo creo que ustedes lo acabaron de ver, no solamente hicieron incluso presencia personas del gabinete, ahí ustedes espero que lo hayan visto, observen. Hay personas como las madres buscadoras. En algún momento Federico Gutiérrez se ha tomado el trabajo de dialogar, de hablar o incluso de hacer un acto público con las madres buscadoras, las que en este momento, después de décadas, siguen buscando a sus hijos debajo de los escombros, en la escombrera. Por supuesto que no. Y eso es lo que también tiene a Federico Gutiérrez escribiendo este tipo de cosas a través de sus redes sociales. Luego de que se conoció que varias personas que pertenecieron a bandas criminales estaban allí en tarima con el presidente Gustavo Petro, pues inmediatamente Federico Gutiérrez escribió lo siguiente:
Como alcalde de Medellín, el acto de la vergüenza de hoy lo recibo como una amenaza directa. Solicito a las entidades tomar nota de lo sucedido hoy en Medellín. Etiqueta a la Fiscalía, a la Procuraduría General, a la Policía, a la Fuerza Militar, al Ejército y escribe que Dios nos proteja. Es lo que escribe allí Federico Gutiérrez. No fue el único. Varios que dicen llamarse periodistas, como el caso de Lucas Pombo, que estuvo gran parte de su vida laboral en W Radio, escribió lo siguiente: no puede ser. Petro puso en primera fila a capos de la cárcel de Itagüí para concentración de la Alpujarra en Medellín, fue lo que escribió allí. Pero lo que no dicen es esto. Observen ustedes lo que dice aquí Juan Carlos Villamís, que además estas personas que ustedes están viendo ahí en pantalla, aquí está sentada una madre buscadora, está sentada una señora, una mujer, una madre que sigue buscando a sus hijos, que sigue ayudando en la búsqueda de mujeres que al igual de ella continúan esperanzadas con saber qué sucedió con sus hijos. Y estas personas que están aquí son esos ex cabecillas que pertenecieron a bandas criminales. Vean esto. Los puso para esto, para que pidan perdón a las víctimas, para que aporten a la verdad, para buscar el desarme de las estructuras armadas. Son voceros en una mesa de diálogo y por lo tanto hacen parte del acuerdo por la paz en Medellín. Foto, una madre buscadora y un vocero. Esta es la realidad de por qué estas personas estaban allí. Sin embargo, canales como Teleantioquia, que hay que decirlo, pues están al servicio de Federico Gutiérrez, especie algo así, vamos a poner un ejemplo, como Bogotá, en el caso de Canal Capital, que está al servicio, por supuesto, de la alcaldía de Carlos Fernando Galán, publicaron este video. Observen. Cabecillas de bandas del Valle de Aburrá aparecieron en concentración del gobierno nacional en Medellín. Algunos de los identificados son Pesebre, Douglas, Lindolfo y Tom. ¿Quién los dejó salir de prisión? Estas personas llegaron allí aseguradas. O sea, no quiere decir que estas personas ya estén en libertad. El IMPEC los llevó hasta allá, hicieron parte de este proceso, hicieron parte además de este evento, pero hay que decirlo también, no es la primera vez que ellos salen de prisión. Anteriormente también habían salido por un acto que se realizó en el Congreso de la República respecto a este proceso que se está llevando a cabo en Medellín. Para ese momento, por supuesto, no dijeron absolutamente nada, pues porque no estaba el presidente Gustavo Petro. Como en este proceso sí estaba presente el presidente, pues tenían que, lo diríamos coloquialmente, buscarle una quinta pata al gato. Observen ustedes este video y además la denuncia que hace un abogado respecto a lo que publicó Teleantioquia. Vean. Seguimos con la temática del barrio. Tenemos este regalito que se llama así. Observaron ustedes a este hombre, ¿no? Observen lo que él escribe. Señores de Teleantioquia, en el video que presentan a un grupo de personas como cabecillas de las estructuras armadas del Valle de Aburrá, aparece en primer plano mi imagen. Presto mis servicios como abogado a la corporación Umain que asesora esta mesa de negociación. Por esta razón estaba en esa actividad. Agradezco se aclare. Irresponsables publican información sin ni siquiera corroborarla, poniendo en peligro la vida del abogado Carlos. Allí ustedes pueden observar las demás, vean las personas del IMPEC. No es que hayan quedado en libertad completamente. Ahí volvieron a mostrar al abogado. Oligárquica de los territorios de gobernadores y alcaldes. Esa es la otra tarea. Pero esto no lo dice, ¿no? Sin embargo, les decía yo a ustedes hace un momento que Federico Gutiérrez y también Claudia Carrasquilla salieron a decir que cómo era posible que Gustavo Petro hubiese montado en tarima a estas personas, que eso era desafiar a la seguridad, que eso era desafiar a las instituciones, entre otras cosas. Él, dentro de lo que mencionó, dijo, vean esto: Petro ondeó la bandera de la muerte, la tuvo visible después en su despacho y a los pocos días atentaron contra Miguel Uribe
como candidato presidencial. Está insinuando que supuestamente el presidente Gustavo Petro fue el que posiblemente solicitó que atentaran contra Miguel Uribe Turbay. Lo está insinuando. Ahora que se subió a la tarima con los peores criminales amenazándome a mí y a las demás instituciones de Antioquia, no me quiero imaginar el resultado. Petro sacó de la cárcel a los peores criminales de la historia reciente de la ciudad, muchos capturados en mi primera administración para subirlos en una tarima a demostrar de qué lado está. Si eso no es una amenaza directa al Estado de Derecho, a la democracia y a mí, no sé lo que es. No es un acto político, es una premiación a la barbarie, es una amenaza, una intimidación, un mensaje de todo menos de paz. Al contrario, es un mensaje de guerra. Tergiversaron los valores. Seguiremos trabajando con lealtad a nuestra gente y a Colombia. No vamos a escuchar lo que dice. Pasemos a Claudia Carrasquilla del Centro Democrático, además concejal en este momento de Medellín, la que se autodenominó fiscal de hierro en su momento, la misma que será juzgada dentro de poco por falsos positivos judiciales, específicamente porque metió a la cárcel a 14 policías con pruebas falsas. Esa misma, vean. Gustavo Francisco volvió a cruzar una línea peligrosa. En vez de hablarle al país con propuestas, les dio micrófono a cabecillas criminales, a hombres que no solo tienen cuentas pendientes con la justicia, sino que fueron capturados por nosotros, por las instituciones, por la policía y por la fiscalía. Varios de esos jefes de la oficina que estuvieron en la tarima fueron capturados por mí. Verlos allí libres, con voz, con poder, desincentiva el trabajo de quienes todos los días se juegan la vida para defender la ley. Es un golpe a los fiscales, a los jueces, a los policías y es una amenaza directa a quienes no nos alineamos con esta falsa paz. Vean el video hasta el final para que conozcan el prontuario de las joyitas a las que Gustavo Francisco les está dando poder. No vamos a ver tampoco el video de Claudia Carrasquilla. Les decía yo a ustedes que Federico Gutiérrez, pues a lo largo de la mañana del día de hoy se dedicó a una pasarela a través de los medios tradicionales. Estuvo en W Radio, estuvo también en la W, allí con el señor Sánchez Cristo, estuvo con Néstor Morales, con Ricardo Ospina, entre otros. Y él dijo, vamos a hablar de cómo estamos sacando al país adelante desde las regiones. En realidad no lo hizo, no habló de nada de las regiones. A lo único que se dedicó el señor Federico Gutiérrez a través de los medios tradicionales fue a hablar en contra del presidente Gustavo Petro y en contra de este acto de paz que se realizó el pasado sábado 21 de junio allí en Medellín, en la Alpujarra. Sin embargo, hay algo de lo que Federico Gutiérrez no ha hablado y por eso ese contexto quería dárselos a ustedes de lo que sucedió, de quiénes son esas personas, qué estaban haciendo allí, por qué el presidente Gustavo Petro posiblemente los invitó a este acto. Y hay algo de lo que no han hablado los medios tradicionales, hay algo de lo que tampoco han hablado incluso los mismos que hoy señalan al presidente Gustavo Petro como Federico Gutiérrez, como Claudia Carrasquilla, y es porque estas personas, estos ex cabecillas que pertenecieron a bandas criminales, aseguran a través de los micrófonos de Señal Colombia que ellos ayudaron a personas como Federico Gutiérrez o incluso como Claudia Carrasquilla con votos, con favores, que recibían llamadas, que en su momento todo era escondidas, pero como ahora se está haciendo de manera pública para lograr la paz, para lograr reconciliación, pero sobre todo verdad, eso es lo que les incomoda. Escuchemos atentamente esto, por favor. Entre el gobierno y los voceros de las estructuras. Buenos días, señor José Leonardo. Ustedes también han querido pronunciarse en algo específico el día de hoy. ¿Tienen una carta? ¿Cuál es el pronunciamiento que ustedes tienen hoy? Buenos días para todos. No, pues, el pronunciamiento de la carta lo tiene acá el compañero Vallejo. Por mi parte, lo único que tengo que decir es que invitamos al alcalde y a todos los gobernantes de este país que nos apoyen con la paz. Así como nosotros en muchas ocasiones los hemos apoyado a ellos para que salieran adelante, les ayudamos con cuanto programas acaban. Igual lo necesitamos todos. ¿De qué manera ustedes dieron ese apoyo y a quiénes concretamente, a qué alcalde? A muchos, a varios. A Federico le ayudamos en el 2016. Es más, uno de los compromisos que tuvo el señor con nosotros fue que pusiera a Gustavo Villegas de secretario de gobierno, porque era la persona con la que más acercamiento teníamos nosotros. Y mire que así fue. Él terminó involucrado en un concierto para delinquir
con muchachos de las estructuras de nosotros. ¿Y ese apoyo que ustedes daban concretamente era de seguridad o cómo era esa ayuda que le daban? Aportábamos la gente, los votos, llevábamos la gente a que votaran a las urnas, pero ahí sí en ese momento no eran que los llevábamos a las malas, ni que los llevábamos con el revólver en la espalda, no, en ese momento era a las buenas. En ese momento que nos llevaron a nosotros a la Alpujarra, pues ya quedaron con muchas ampollas, porque ya se dicen que es que la gente fue a las malas, porque estábamos nosotros ahí, pero cuando los llevamos en otras ocasiones, no todo era de la mejor forma. Además de los votos, en la ciudad también se ha hablado de los denominados pactos de fusil entre bandas y que se haría con apoyo de los gobiernos. ¿Ahí también estaría esa participación? Siempre, claro, siempre estuvieron ahí presentes. Si aquí no hacíamos... Es más, con ellos era donde nos teníamos que reunir, en apartamentos, en fincas, en partes donde no había público. Todo lo hacíamos privado. Aquí este acto que hicimos fue un acto normal con todo el mundo. Aquí no se escondió nada. Señor José Leonardo, le tienen también preguntas desde estudio, compañeros. Sí, yo quiero que ahondemos en el rol que tuvo en ese momento la estructura armada en Medellín. Usted hablaba, digamos, Yussi le preguntaba muy bien sobre el pacto de fusil, el conocido pacto de fusil que había en Medellín, pero se les pedía orden, se les pedía control social o algún servicio a cambio de no ser perseguidos, por ejemplo, judicialmente o militarmente. ¿Esto ocurrió en Medellín? Sí, esto ocurrió en Medellín, claro. Acá en Medellín ocurrieron muchas cosas que de pronto la gente no se da cuenta. Pero nosotros en las reuniones privadas que teníamos con los secretarios de gobierno o con la misma gente de las alcaldías. Reuniones privadas. Llegamos a esos acuerdos de que se le bajaba el índice a los homicidios, se le bajaba el índice a todas las cosas que se hacían y ellos nos apoyaban. José, a ver, hagamos un poquito recapitulemos en el tiempo lo que ha sucedido en Medellín en muchos años. Estuvo la alcaldía de Sergio Fajardo, la alcaldía de Alonso Salazar, ¿sí? Creo que Alonso Salazar repite, ¿cierto? Alcaldía, y después Pico, sí, señor. Y bueno, vino el anterior alcalde, el alcalde anterior, ¿cómo es que se llama? Que está en disputa con Gabriel Quintero. Gabriel Quintero, correcto, Quintero. Y ahora otra vez Pico. Y resulta que si uno recoge un poco los testimonios de ustedes, todas estas alcaldías tuvieron relación con ustedes para buscar soluciones al conflicto urbano de Medellín, que ha sido clarísimo, ha sido público, el país entero lo conoce, no solamente en Medellín, el país entero lo conoce por todas las historias que ha habido, incluida la misma seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez, y ustedes ahí han jugado un papel protagónico con todos estos alcaldes que hoy cuestionan porque Sergio Fajardo sacó un comunicado, porque el señor Fico Gutiérrez está en este momento disparado criticando todos estos procesos de negociación. Con todos estos alcaldes ustedes se sentaron en algún momento para definir políticas de seguridad en la ciudad de Medellín, ¿cierto? En su época cada quien buscaba el acercamiento para hablar con cada uno de nosotros. Incluso yo ya estaba en la cárcel pues cuando eso, que ya llevo 16 años. Y mire que aún siguen diciendo que soy un bandido, que soy el delincuente, que soy lo peor. Pero anteriormente sí era muy bien llegado a las alcaldías. Allá llegaba y me sentaba en la silla del alcalde a mirar a Medellín por todas esas vidrieras, porque esa está muy bonita la oficina. Y lo entraban a uno por un sótano en una camioneta de la alcaldía. Y son cosas que uno nunca ha dicho, porque es que, señor. Sí, le pregunto, acá hay un pronunciamiento de... Ahí escuchan ustedes lo que menciona este hombre que perteneció a una de las bandas criminales en nuestro país y en donde asegura que efectivamente él le hizo muchos favores a Federico Gutiérrez, a la alcaldía de Medellín, a varios alcaldes que además también pasaron por ese puesto, desde las mismas oficinas, pero que para ese momento sí no eran delincuentes. Así son de hipócritas. Para ese momento no eran delincuentes, no eran criminales, sino que por supuesto pues les servían y todo se hacía a escondidas. Pues la verdad yo esa parte la desconozco. No tengo conocimiento de ese tema, cómo lo manejaron, cómo lo hicieron. Yo tengo conocimiento de la parte mía, lo que me tocó a mí, las cosas que yo viví en carne propia, las cosas donde yo sí me sentaba y sí contribuía y sí colaboraba con lo que me pedían, con lo que me decían que vea, tenemos que trabajar por la ciudad, tenemos que hacer esto, hacer lo otro, y no me comprometía a hacerlo. Y sí, hacíamos reuniones, invitamos a la gente a votar y apoyábamos al candidato con el que llegáramos al acuerdo. Eso ocurrió siempre. Por ejemplo, usted me dice ahí que Claudia Carrasquilla le ayudó a Gustavo Villegas.
que le ayudó a Gustavo Villegas para hacer un preacuerdo y todo eso. Claro, es que esa señora ha manejado siempre, ha manejado toda la vida la fiscalía, ya mucho tiempo en eso. Mire, inclusive como salió de la fiscalía, salió mal salida, llena de investigaciones, porque hay cuentas por ahí donde dicen que se quedaba con recompensas, que se quedaba con el oro, con cosas que hay, y esas denuncias le van a salir, porque ya esta gente que está por ahí, que ya no tiene nada que perder, eso lo van a denunciar. Entonces, esa señora siempre tuvo mucho manejo, toda la vida tuvo bastante manejo. Ella es experta en manejar las cosas, como es experta en llamarlo a uno, a pedirle favores, de que le quiten las denuncias, de que ayúdame por favor que este muchacho Giovanni y Arles y esta gente me quite la denuncia. Eso hace unos pocos meses antes de yo llegar acá. Tuve una videollamada con ella casi de 2 horas. Entonces yo no sé, ya que por qué salen a señalarnos, a criticarnos a los bandidos, pero cuando nos necesitan, si nos buscan, ahí sí venga que ustedes son lo mejor, ayúdenos, con usted sí nos sentamos, con usted sí hablamos, porque así me lo decía textualmente. Y una es fiscal, una señora del consejo, no sé qué estaba haciendo en un restaurante con 3 o 4 bandidos que fueron los que me la pasaron, y ella sabe quiénes son. Entonces ahora no podemos venir a tapar el sol con un dedo. Sí, Ahí escucharon a ustedes a este ex criminal, podríamos decirle de alguna manera, porque a este momento le está apostando a la paz junto con el gobierno nacional, en donde confiesan ese apoyo a Federico Gutiérrez, y no solamente a él, sino a diferentes alcaldes y también incluso a Claudia Carrasquilla, que en este momento podría ser juzgada por falsos positivos judiciales, la misma que leímos en ese trino, que salió indignadísima, ¿no? Entre comillas, a decir que cómo era posible que estas personas estuvieran por fuera si ella misma los había metido presos. Los metió presos seguramente, ¿por qué? Porque ellos le fallaron, porque no siguieron haciendo lo que ella les indicó, o posiblemente estas personas estarían todavía en libertad. Ahí lo escucharon ustedes a él, que tuvo una videollamada con ella de aproximadamente 2 horas, en donde ella le pedía que por favor retiraran las denuncias en su contra. Para eso sí les sirven, y en esos momentos sí no son criminales. Pues bueno, los leo a través de los comentarios. Cuéntenos por favor ustedes qué opinan respecto a estas declaraciones de estas personas que en algún momento hicieron parte de estructuras criminales en nuestro país y que ahora están confesando en contra de esos casi todos uribistas, porque hay que decirlo, pertenecen al Partido del Centro Democrático. Pareciera que fuera un requisito que hay que tener vínculos con criminales y demás para pertenecer a este partido, y que por supuesto ahora se hacen los de la vista gorda frente a los procesos de paz que el presidente Gustavo Petro quiere impulsar desde las regiones. Los leo a todos a través de los comentarios. No olviden compartir, suscribirse, y como siempre nos vemos aquí en Al Punto a través de otro video. Chao a todos.